Hola y bienvenidos a este nuevo video. En este video veremos cómo podemos utilizar el comando loading file y el comando outFile. Esto cuando nosotros queremos importar archivos en formato CSV o separados por comas, o queremos sacar información en archivos separados por comas, igual con extensión CSV. El problema que he visto, que he estado leyendo en varios posts de diferentes páginas, es que tienen problemas al poder hacer un load data o al poder realizar un outfile. Y esto, el problema comúnmente les dice que es un private security. Varios de esos posts comentan que la solución es modificar parámetros en el archivo my.ini de la instalación en Windows. Entonces vamos a ver qué tan cierto es o qué no tan cierto es. Y esto lo vamos a hacer viendo cómo lo escriben, que he visto esa parte en varios posts, cómo escriben el comando y están erróneos. Entonces vamos a ingresar. Ingresamos a nuestro MySQL, usamos una base de datos que ya tengo yo activa. Aquí podemos ver que tengo una tabla, describe información, y esa es la tabla que voy a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Ya tengo aquí yo varios comandos preparados. Primero hay que ver la seguridad del local file, y esta seguridad nos dice que está apagada, o mejor dicho, este servicio me dice que está apagado. Este servicio en la versión 5 de MySQL Server venía activo, no venía deshabilitado. Pues ahí ya estamos cambiando entre la versión 8, que es la que estoy utilizando en este momento, y la versión 5. ¿Qué otro elemento más? El Security File Prep. Esta seguridad me obliga a que yo utilice esa dirección para poder ya sea subir o eh, bajar, no sería la información correcta, sino donde yo debo de colocar a los archivos ya que yo desee importar o que yo desee sacar con información. Entonces, si yo hago un outfile, lo mando a esa dirección, y si yo quiero hacer un load data, lo hago desde esa dirección. En cualquiera de los dos sentidos, esa es la dirección que debemos utilizar. ¿Vale? Entonces, muchos dicen, ok, vamos a utilizar esa dirección y utilizan el comando load data in file. Vamos a ver si... Ok, aquí a ver si no se ejecuta. Entonces tenemos este comando load data in file. Obviamente yo le pongo que la ruta es c::program data MySQL server 8.0 uploads. Esa es la ruta con la que yo estoy trabajando. Obviamente, y sabemos que esa ruta es una ruta predefinida por Windows. Entonces podemos program data por ciento y me debería de abrir un explorador de archivos con esa ruta. Entonces aquí me dice que es MySQL, MySQL Server 8, y aquí está el uploads. Y aquí yo tengo mi archivo, se llama mockdata. Entonces ya estoy cumpliendo con el requisito. Vamos a decir que eso se oculte. Ya estamos cumpliendo con el requisito. El requisito es que yo debo de utilizar esa ruta para poder, ya sea leer archivos o escribir archivos. Esa es la ruta que me está permitiendo usar MySQL. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ejecuto ese comando? Me marca un error. Vamos a ver. Ahí está el error. Vean, y el error es este error. Este error es el que muchos buscan en la red y los llevan a ciertos foros donde les dice que modifiquen el archivo my.ini. Ese archivo my.ini está en MySQL Server 8, que es este archivo. Tú lo puedes editar con algún editor, cualquier editor, obviamente que tengas privilegios de administración. ¿Para qué? Para que puedas guardar los cambios. Pero bueno, no es tan cierta esa opción. El problema que aquí nosotros detectamos es que recordemos que este tipo de gestor de base de datos utiliza secuencias de escape para poder utilizar caracteres especiales.
Y hablando de caracteres especiales, podemos decir que podría ser un apóstrofe, doble comilla, inclusive la diagonal, porque si nos damos cuenta, cuando yo le digo terminate by diagonal n o terminate by, aquí la coma no es un carácter especial, entonces no me pide que yo le ponga una diagonal, pero cuando yo termino la línea, digo que es un salto de línea, si le pongo una secuencia de escape con una diagonal, diagonal n, que es un salto de línea. Eso sí nosotros lo interpretamos en programación. Entonces, el problema está en que mi ruta no tiene identificado bien la diagonal para poder separar los directorios. Obviamente, él va a interpretar una secuencia de escape, la diagonal P, y al no detectarla, elimina la diagonal y deja la P. Y así va a ser su subsecuente con diagonal M, con diagonal M, diagonal U, diagonal M. Y él va a decir, pues son secuencias de escape, voy a interpretarlas para poder ejecutar. Ok, no encontré dentro de mi tabla de secuencias de escape esos caracteres. Entonces, nada más vamos a omitir las diagonales y me quedaría un texto de corrido. Obviamente, eso está mal. ¿Cómo puedo solucionarlo? Únicamente se soluciona con una doble diagonal. Vean, así, doble diagonal. Y eso sería suficiente para poder solucionar este problema. Y vamos a comprobarlo. Ahora, yo ya le voy a dar Enter, ese mismo comando que me marcó error al inicio, que nada más tenía una sola diagonal. Ahora ya le puse la doble diagonal y le voy a dar Enter. Y efectivamente me dice que los registros fueron 1000, se borraron ceros, se saltaron ceros y advertencias 0. O sea, ya se ejecutó de forma correcta. Entonces, el error no es tanto en irnos a modificar archivos. El error es poder interpretar de forma correcta la diagonal. Doble diagonal para decirle que es una secuencia de escape que me deje la diagonal. Con eso estoy solucionando este problema. ¿Qué pasa si yo deseo sacar un archivo? De aquí también tenemos la instrucción con el outFile. Vean, aquí yo le hago una selección. Ok, vamos a copiar este comando. Vamos a pegarlo y le digo, selecciona el ID, el nombre, el apellido, el correo de la tabla de información, únicamente dame un límite de 100 registros y estos los vas a mandar hacia, o vas a sacarlos hacia un archivo que está en Program Data, que está en MySQL Server 8, upload, y el archivo se va a llamar salida.csv. Vamos a esa ruta, comprobamos que aquí no existe y al decirle que son 100 registros, ¿qué va a pasar? Los ejecuta. Entonces vamos a verificar acá. Tenemos salida, voy a editarlo. Si le doy doble clic me abre Excel, no quiero que haga eso, únicamente quiero visualizar el contenido y vean, ahí está los 100 registros. Voy a volverlo a ejecutar. Obviamente si yo lo vuelvo a ejecutar de forma directa, y ahora le voy a decir que en lugar de 100 registros sean 10, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el archivo ya existe. Debemos de tener también cuidado con esa parte. No podemos andarlo ejecutando, no tiene sobreescritura de la información, entonces hay que borrarlo. Me va a pedir que confirme con servicios de administración. Ya lo borra y ahora nuevamente lo ejecuto. Ya tiene 10 registros, ahí me dice que 10 filas fueron procesadas, entonces voy a darle que me lo muestre y efectivamente tengo los 10 registros. Entonces ya vimos, ya comprobamos que la solución únicamente a ese problema de la privacidad es secuencia de escape, poner doble diagonal. Con eso podemos solucionar ese problema. Ahora, yo no quiero utilizar esta ruta, yo no quiero estar anclado a que debe de ser esa ruta, debe ser esa ruta, debe ser esa ruta. Simplemente yo no quiero seguir esas instrucciones. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en primera vamos a decirle que el local file nos los cambie de un estado apagado a un estado encendido. Voy a copiar esto, ¿vale? Y el security file le voy a decir que lo anule, que no me
diga en dónde puedo utilizar la ruta para poder jalar la información. Para eso sí voy a necesitar editar, lo voy a decir Notepad o bloc de notas, le digo que lo ejecute como administrador, le digo que sí, obviamente ya como administrador me voy a archivo, le digo abrir, ya ahí tengo la ruta que estaba trabajando, le digo que me muestre todos los archivos, le digo a seleccionar el archivo My, le digo abrir. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí voy a escribir dos líneas y voy a comentar una y agregar un dato. Entonces, la primero que voy a hacer es en client agregarle lo que acabo de copiar. Aquí en client voy a agregar el local in file y le voy a poner valor a 1. Me voy a desplazar a MySQL ojo, MySQL primero está MySQL o MySQL y después está MySQL. Me tengo que ir a la sección de MySQL. Vamos a buscarlo, creo que ya la pasé, porque no está tan abajo. Aquí está arriba, vamos a ver, aquí está MySQL y aquí está la parte de MySQL, ¿vale? Ahí están los dos. Entonces, en esta parte de MySQL de igual forma, voy a colocar el local file valor a 1. Ahora, voy a buscar el security file. El security file lo voy a encontrar más abajo, pero debo de tener cuidado con la parte del data dir que tiene la misma ruta o una ruta muy parecida a lo que yo estoy tratando de localizar. Si modifico esta ruta puedo tener problemas. No la toquemos, bajamos hasta buscar o encontrar el security file. Vamos a ver, security file. A ver si no me pasé ya, yo creo que ya me pasé. Ok, aquí está, security file. ¿Qué es lo que voy a hacer? Únicamente voy a hacer lo siguiente. Voy a comentar esta parte. Eso ya es un comentario. Entonces el security file lo voy a copiar. Lo voy a poner en la parte inferior. Vamos a separarlo. Y únicamente doble comilla. Le voy a decir archivo, guardar. Ya tengo los cambios necesarios. Y ahora tendría que reiniciar el servicio. Puedo hacerlo de dos formas. Le doy aquí en el monitor, botón secundario, le digo stop y luego le digo start o le digo restart. Cualquiera de las dos opciones funcionan. Ya le dije que lo reinicie. Vamos a darle unos segundos. Ahora, la otra opción que podríamos utilizar es botón secundario, administrador de tareas. Me voy a servicios y en servicios busco MySQL 80, botón secundario y le digo reiniciar. Obviamente yo la reinicié ya dos veces, no hay problema. Si se dieron cuenta no me salí. Puedo forzar a que se haga una reconexión o me puedo salir con exit y vuelvo a reiniciar. No hay problema. Cualquiera de las dos opciones es válido. Yo puedo darle exit, me salgo, luego le vuelvo a dar MySQL -u root -p, ingreso como root o ingreso con el usuario que tenga los privilegios de administración y puedo empezar a trabajar. En mi caso, voy a forzar una reconexión. Entonces, voy a decirle que se vuelva a reconectar. De hecho, le voy a decir que me muestre la variable local in file. Va a decir que estoy desconectado. Ok, me dice que está desconectado. Entonces lo vuelvo a iniciar. Le mando la consulta nuevamente. ¿Para qué? Para que se reconecte. Y si se dan cuenta, ya se reconectó. Es como si hubiera salido y volvió a entrar. Al final de cuentas, hace ya las funciones. Ahora, ya tengo el valor en on, que es que ya está activo. Eso quiere decir que entonces la variable security file ya tuvo también una modificación, ya está modificada, ya no tiene una ruta para poder decirme qué es lo que tengo que hacer y en dónde lo tengo que hacer. Ahora, recordemos que tengo un select asterisco from información. Déjenme pongo un limit de 10. Únicamente quiero que se den cuenta que existen los datos. Ahí están los datos. Le voy a dar delete from información. Borro la información. Si le mando un select asterisco from, ya no le voy a poner límite.
porque no hay nada. Vean, ahí está, ya está vacío, no están los datos. Ahora sí, anteriormente yo había mandado un load data. Aquí está, si se dan cuenta, aquí está, ese es el, vamos a ver si mandé un load data, no mandé un load data. Ok, se me pasó eso, pero bueno, no importa. Voy a utilizar este load data, que si se dan cuenta ya no tiene la ruta del, eh, del MySQL uploads. Ya no tiene esa ruta, entonces, ¿qué quiere decir? Que me tendría que marcar error, porque yo le estoy diciendo que ahora la ruta que va a utilizar para traer la información se está en el disco D. Para empezar, ya está en el disco D, en información máquina, documentos, datos MySQL, y se llama igual mockdata.csv. Entonces ya le cambié la ruta de dónde está la información. Si yo no le hubiese cambiado la seguridad, me marcaría error, pero como ya se la modifiqué, ya me permite jalar la información desde otra dirección, siempre y cuando esa dirección tengamos permisos de lectura y escritura. ¿Por qué permisos de lectura y escritura? Porque ahorita voy a copiar, bueno, no, primero voy a copiar el select, este select que teníamos acá, lo voy a pegar aquí y veamos, me dice que voy a utilizar esta ruta. Entonces voy a sustituir, mejor dicho, tengo que recorrerlo, si no me va a marcar un error. Lo voy a pegar. Vean. Ya cambié la ruta, ahora la ruta de ese que es en información máquina, documentos, datos, MySQL. Esto está en la unidad D. Vamos a comprobarlo. Me voy a la unidad D, me dice que está en información máquina, que está en documentos y que está en datos MySQL. Entonces aquí está datos MySQL. No existe nada de esta información. Y como no existe la información, obviamente, yo le puedo decir que le puedo llamar aquí exporta datos, ¿vale? Vean, no existe nada y le voy a decir que sean 100 registros. Vamos a decirle que sean 50 para que no exista fallo ahí, dudas de que, es que están prehechos, ya está. No. Entonces vamos a decirle que sea con un límite de 50. Obviamente yo le digo que lo ejecute y ya me genera el archivo. Y vean, aquí está exporta datos, le puedo decir que lo edite y ahí está. Ahora, ¿puedo traerme todos los datos? Claro, claro, me puedo traer todos los datos. De hecho, si yo hago esa modificación de que quiero todos los datos, obviamente quiero todos los datos de algún número de registros en específico, lo puedo hacer. Aquí le voy a decir asterisco from información con un límite de 50. Voy a dejar los mismos 50, pero ahora le voy a decir que se llama exporta datos 1 para no borrar el anterior. Si yo lo yo le dijese, vean, yo le dijese esto en exporta datos, me dice que ya existe el archivo. Obviamente no voy a poder sobreescribirlo. Tendría que borrarlo y volver a ejecutar el comando. Pero bueno, yo únicamente le pongo 1, le digo que me traiga todos los registros, o mejor dicho, todos los campos, y de los 50 primeros registros. Ya está, ya lo hizo, me trajo 50 filas, aquí está exporta datos, y vamos a editar y nos vamos a dar cuenta que efectivamente nos trae toda la información sin ningún problema. Ya tenemos la información. Entonces, si nos damos cuenta, quizás los problemas al utilizar esta serie de comandos es la secuencia de escape. Muchos escriben nada más una diagonal y debería de ser con doble diagonal para poder eh, determinar cuál es la secuencia de escape y en dónde se van a dirigir esos archivos, ¿vale? Entonces podemos hacerlo directamente desde el MySQL uploads, vamos a dejarlo así, que es el que nos da por default. Ahí pongo toda la información, puedo acceder a ella, la puedo subtraer, mandarla a un
a un directorio que yo tenga todos los permisos para poder escribir, leer, modificar y hacer todo lo que yo quiera con esta información. O simplemente le quito esa seguridad y la modifico para que yo pueda utilizar cualquier área de mi disco duro donde yo pueda tener acceso total de escritura-lectura, ¿vale? Entonces, este video era enfocado a esa parte de cómo poder hacer una importación o cómo poder hacer una exportación de archivos en formato CSV. Ya vimos que no es necesario modificar el my.ini, lo podemos dejar así, o en su defecto podemos modificarlo y podemos utilizar cualquier ruta. Ya no estaríamos obligados a utilizar la ruta que nos da por default. Bueno, esperando que este video les sea de mucha utilidad y ya hagan sus modificaciones necesarias para poderlo utilizar. Y ya que ya que se demostró cómo podemos utilizar el comando, entonces nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal, subiremos tips de cómo podemos solucionar ciertos problemas que se van suscitando con las nuevas versiones. Entonces, siendo todo, me despido, que tengan una excelente noche. Yo estoy grabando en la noche, entonces que tengan una excelente noche. Hasta luego.